Venezuela, una vez más, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea sobre ti, y así como la lluvia temprana y tardía riega la tierra, así la bendición del Señor pueda regarte, norte, sur, este, oeste, centro y más allá de nuestras fronteras, donde Dios por su gracia infinita permite que este mensaje pueda llegar. El tema de hoy tiene que ver con la crucifixión. La crucifixión anunciada en el Antiguo Testamento y que tuvo su realidad tangible en el Nuevo Testamento. Pero antes de adentrarnos en el tema como tal, quiero hablarles, disculpen, un poco técnicamente en la parte teológica. Por ejemplo, la tipología. La tipología es la parte de la hermenéutica encargada de estudiar precisamente los tipos y los antitipos. Y a su vez, la hermenéutica es parte de la teología práctica. El tipo, entre las múltiples figuras retóricas que están en la Biblia, como la seusi, episeusi, prosopopeya, sinécdoque, metáforas, paradojas, parábolas, el tipo es una de tantas figuras retóricas. Y el tipo es, repito, una figura retórica representada en un tema, suceso, persona u objeto del Antiguo Testamento y prefigura un hecho real en el Nuevo Testamento. Por su parte, el antitipo no es otra cosa que lo prefigurado hecho realidad. En otras palabras, es el cumplimiento del tipo. Para salirnos un poquito de este terreno de terminología técnica teológica, vamos al grano. La crucifixión. La crucifixión fue representada, tipificada en el Antiguo Testamento por una serpiente de bronce. Dice la Biblia allí en Números que Israel cayó en pecado, en rebelión, en murmuración contra Dios, contra Moisés, contra Aarón. Y es entonces cuando la ira de Dios se encendió contra ellos y Dios envió serpientes venenosas que los mordieran. Miles cayeron, otros estaban muy mal heridos, enfermos por el veneno terrible de estas serpientes, y es entonces donde Dios en su misericordia le da una orden a Moisés, que hiciera una serpiente de bronce. Y mire lo que dice en Números capítulo 21, versículo 9. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre una asta, y cuando alguna serpiente mordía a alguno, miraba a la serpiente de bronce y vivía. Esa serpiente de bronce pasó a ser tipo de la crucifixión de Jesús, que a su vez pasó a ser el antitipo, que es el cumplimiento del tipo o de lo que lo prefiguraba. Jesús mismo se encarga de enfatizarlo y de corroborarlo. En Juan capítulo 3, versículos 14 y 15, dice el Señor: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Con estas palabras, nuestro Señor Jesucristo está haciendo alusión a lo que iba a ser su crucifixión. Pero nos preguntamos, ¿cómo la crucifixión es el antitipo de la serpiente de bronce? ¿Cómo es posible que un Cristo santo, puro, redentor, amoroso, miembro de la Trinidad, el Hijo glorioso y eterno, sin pecado, maravilloso, glorioso, puede compararse con una serpiente que representa el mal? Porque la serpiente, en primer término, engañó a la primera pareja en el Edén, y es considerada como una figura y un adjetivo calificativo que recibe Satanás, la serpiente antigua. Ahora, ¿cómo podemos conciliar ambas ideas? Sencillamente
La serpiente representa el pecado, la enfermedad, la maldad, la desobediencia. Y Cristo en la cruz se hizo pecado. Él en su cuerpo llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 8, versículo 3, lo sintetiza de la siguiente manera. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Qué pasó en la crucifixión? ¿Qué pasó allí en el Gólgota? ¿Qué pasó allí en el Calvario? Hubo dos crucifixiones. La primera, Cristo siendo crucificado por nosotros. Y la segunda, Cristo crucificando el acta de los decretos que nos era contraria. Ese acta de los decretos de la cual Pablo en Romanos 8.3, como lo acabamos de leer, habla. La ley que nadie pudo cumplirla. Cristo la cumple. Luego esa acta de los decretos que decía, la paga del pecado es muerte, no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda. O sea que la condenación era el resultado de la violación del hombre, de no poder cumplir la ley porque era imposible hacerlo por su estado de materia pecaminosa. Pero cuando Jesús muere en el Calvario, Él también crucifica esa acta y como dice Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 15, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. En conclusión, podemos decir entonces que así como los israelitas, al ser mordidos por las serpientes, miraban a la serpiente de bronce y eran sanados, asimismo todo ser humano por cuya alma corra el veneno del pecado, producto de la mordedura de la serpiente antigua llamada Diablo y Satanás, al aceptar el sacrificio expiatorio de Cristo Jesús en la cruz, será salvo y será declarado más que vencedor. Así que, amigo, mira la cruz para que recibas la sanidad de tu alma. Soy el pastor Alexis Romero y esta fue la sección Expresiones de Fe.